Bien, amados, les saludo la preciosa paz del Señor Jesucristo. Sin duda hemos sido ricamente bendecidos por la palabra de Dios, por un pastor muy querido que yo recuerdo del año 84 que vengo escuchándole, y ha sido para nosotros una gran bendición. Y vemos la permanencia y podemos decir que ha sido así lo que él dice. Ese hombre solitario que no ha necesitado de una iglesia, la compañía de muchos, como para poder seguir siendo de Cristo y seguir amando la verdad. Eso nos ha ayudado mucho también a nosotros. Y él es bienvenido entre nosotros. Él sabe muy bien que no todo el tiempo estamos escuchando todo tipo de expositores, y él es uno de ellos que está siempre en nuestro corazón. Y bueno, él me bendecía diciendo que había una palabra. Escuchándole, sí, vino una palabra. Yo no sé cuánto, tal vez va a ser muy breve o tal vez uno puede extenderse. No sé si el protocolo nos dice que es una hora o es menos, pero cuando la palabra quiere hablar, cuando la palabra quiere llegar al corazón de alguien, a veces tal vez puede ser muy breve, pero si esta se queda, no será breve en tu vida. Estará aquello para lo que vino, lo hará. Cuando la palabra llega a la vida de un hombre, ese hombre entra en un conflicto. Se provoca un conflicto. Cuando nace un discípulo, nace un conflicto. Y tal vez en mucho se ha provocado ya ese conflicto. Tal vez algunos que escuchan de lejos, por la radio, que escuchan a través de esos mensajes que están en los CDs que compran cuando adquieren, porque quieren oír una palabra. Aquellos que pertenecen a la iglesia tradicional, pero de alguna manera igual están prestos sus oídos para escuchar. Hay una gran necesidad. Y tal como oíamos en esta primera exposición, nos da a entender claramente que sí, es un conflicto. Uno piensa que está solo en estas ideas y en estos pensamientos, como decía nuestro pastor Ernesto, al hablarnos acerca del futuro, ese futuro sombrío. A ese futuro al cual uno se va preparando de creer que algún día va a estar solo. Pero por lo visto no es el único. Sí, hay un mañana. Pero ese mañana tiene mucho que ver con este presente, cuando el apóstol dice ni lo presente ni lo porvenir, cuando se olvida del pasado. Cuando deja ahí, en esa comunión entre el presente y el futuro, que no nos separará, no nos apartará del amor de Jesucristo. Ese presente en el que nosotros tenemos la palabra como a Cristo en nuestras vidas, y mañana en el porvenir, ese porvenir que nos tenía a todos esclavizados con miedos, ese porvenir tampoco nos apartará de Cristo. Quien tiene a Cristo en su corazón, ese hombre y esa mujer que tiene el único interés solamente de ganarse a Cristo, tenlo por seguro que mañana, aunque estés solo, no estará solo. Él estará con nosotros. Lo prometió, no nos dejaría huérfanos, estaría con nosotros hasta el final o hasta el fin del mundo, dice. Eso da a entender que tú no tienes fin, lo único que tiene fin es el mundo. La gente le tiene miedo al fin del mundo. Si lo único que se va a terminar es el mundo, pero tú no te vas a terminar. Vas a comenzar, vas a empezar. Así que agradecidos estamos con el Señor por permitirnos una mañana como esta, un día como hoy, que esperando que no sea un día que vaya a pasar. Si la palabra queda en ti, tenlo por seguro que no va a pasar, sino que algo va a quedar en ti. Qué bueno es quedar embarazado de Dios, que la palabra lo haga. Así que, amados, quiero invitarles a que leamos en el Evangelio de Juan, en su capítulo 6, por favor.
Voy a leer el verso 63 y lo hacemos leyendo la versión 60 y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tal como dice así la palabra. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Y mis palabras son espíritu y son vida. La palabra que recibía yo estando ahí sentado mientras escuchaba y siendo bendecido por ella misma, como lo he dicho en otras oportunidades, la palabra le habla a la palabra. Si la palabra no está morando en ti, entonces en vano es que estemos escuchando la palabra. La palabra le habla a la palabra. Si la palabra está en tu vida, entonces cada vez que tú oyes la palabra, le habla a esa palabra que ya está en ti. Las Escrituras a mí me dicen que hay dos simientes que Jesucristo las declara, las muestra claramente, dos simientes que están y que estas tienen que unirse y que van a formar a este discípulo, el nacimiento de un hijo de Dios y además de eso el conflicto. La primera la menciona como la semilla de la palabra o la palabra del reino, cuando el sembrador sale a sembrar. Entonces tenemos la primera semilla, que es la palabra del reino. La segunda, cuando nos habla acerca del trigo y la cizaña, nos habla acerca que la semilla, la que salió a plantar, son los hijos del reino. Así que están los hijos del reino como la semilla o la simiente y la palabra del reino como la otra simiente. Esto es como el espermio y el óvulo, como lo hemos dicho en varias ocasiones. Estos tienen que encontrarse para que se conciba o para que se engendre un hijo de Dios. La palabra busca la palabra, o la simiente busca la simiente. La palabra busca al hijo del reino. El hijo del reino es el único que reacciona y que despierta con la semilla de la palabra. En nadie más podrá hacer algo. Por eso cuando la Escritura dice, el maestro habla, dice, el que es nacido de la carne, o lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dando a entender que llegando Cristo, la palabra hecha carne, el verbo hecho carne, va a provocar esta división, esta separación o este conflicto. Tiene que suceder. Jesús dijo, les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Escucha bien. Les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Por lo tanto, es el tiempo del conflicto. Cristo separa, divide, crea esta atmósfera de enemistad entre el hijo del reino con el mundo o el mundo en contra de aquellos que han concebido de la palabra. Cuando la palabra entra y penetra en el corazón y se queda, viene para morar, como lo dijo en cierta oportunidad. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. La palabra debe morar en nosotros. Y cuando mora en nosotros, entonces, cuando se presenta, la semilla nos despierta. Y ahí es cuando salta un discípulo, el hombre que entra en conflicto consigo mismo, un conflicto con sus sueños, con sus proyectos. Es un hombre que queda ahí, no sabe qué decidir en ese momento, o seguir a la palabra o volverse tras sus propios sueños. Es el conflicto del discípulo que ha de tener con sus padres, que ha de tener con la tradición, que ha de tener con el mundo, que ha de tener con los sueños del mundo, con el sueño de aquellos que quisieron que llegaras lejos dentro de este camino ancho que es el camino de la perdición. Los que quieren que llegues a la universidad a ser un profesional, que te proyectes y que hagas muchas cosas para este mundo pasajero. Entonces entra el conflicto, el discípulo, el hombre de Dios, el nacido de nuevo, el que es nacido del Espíritu. El nacido de la carne también se congrega, hermano. Escucha bien, el nacido de la carne también lee las Escrituras. El nacido de la carne también participa, pero el nacido de la carne no puede sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco puede, como dice el apóstol Pablo en su capítulo 8, la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así es todo aquel que es nacido de la carne, carne es. Nunca, ni por más que se meta en los rudimentos del mundo, jamás podrá cambiar, ni porque tenga una gran práctica de ejercicios religiosos, nunca podrá ese hombre ser libertado de la semilla, de la simiente de la cual menciona la palabra en Génesis, allí
cuando habla: enemistad pondré entre tu simiente y la simiente suya. Dos simientes que entrarán en conflicto. Ese conflicto que ha existido durante toda la existencia desde que la palabra está en acción. Siempre el nacido de la carne persiguió al nacido del espíritu. Un Caín matando a Abel, un Ismael persiguiendo a Isaac. Vemos nosotros a un Esaú en contra de Jacob, a un Saúl en contra de David. Vemos a Judas como persigue al maestro. Siempre entrará en ese conflicto todo aquel que tenga su palabra morando, el que vino aquí para que la palabra haga algo en sus vidas. Por eso les digo, recibir la palabra es entrar en un gran conflicto. En un gran conflicto. Las personas no hayan que hacer cuando oyen la verdad, reciben la verdad. Esta verdad que podríamos decirla de varias cosas: esta que limpia, esta que santifica y esta que liberta. Eso es lo que produce la palabra de verdad en nuestras vidas. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. La simiente de la serpiente es el pecado y entra en conflicto desde Génesis. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Dos simientes que entran en conflicto. La simiente del pecado, que es el pecado mismo, y la palabra, la cual viene a libertarte. Por lo tanto, la palabra es libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esto no basta solo con oírla, no basta con ponerle atención. ¿A qué compararé esta generación? Esta generación que oye la palabra y no la pone por obra. La oye, pero no la pone por obra. Aquellos que vienen a escuchar al profeta, como venían en esos tiempos a escuchar ahí a Ezequiel. Estos te tienen por cantor de amores. Estos que vienen a escuchar qué es lo que tiene que decir el Señor a nuestras vidas, pero después, detrás de sus puertas, cada cual murmura, habla y no pone por obra la palabra de Dios. ¿Cuánta gente se deleita con escuchar, con oír, pero nunca en realidad está dispuesto a seguir y a servir? La palabra es la que te santifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y además es la que nos limpia. Vosotros estáis limpios con la palabra que yo os he hablado. La palabra nos limpia, nos santifica y nos liberta. Y eso es lo que quiere el Hijo de Dios, el nacido de nuevo. Quiere libertad, es un hombre que quiere vivir en santidad, es el hombre que quiere vivir limpio para Dios, porque él sabe: bienaventurados los de limpio corazón, porque estos verán a Dios. Y eso es lo que nosotros queremos al final de los tiempos, ver a Dios. Y para eso hay que estar limpio, y solo la palabra te limpia. Cuando de pronto aparecen los milagros, las señales, toda la gente quiere ir en pos de la palabra, toda la gente quiere ir en pos de Cristo. Pero cuando la palabra se detiene y deja de hacer señales, cuando deja de hacer prodigios, cuando deja de hacer milagros, y entonces se manifiesta la verdad, todos se quieren ir. Pero los nacidos de nuevo, los nacidos del Espíritu, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Eso es lo que busca el verdadero Hijo de Dios. La verdad que te liberta, que te santifica, que te limpia. ¿Por qué? Porque quiere hallar la vida eterna. Eso es lo que ansiamos desde el principio. Y la palabra que recibía era: la palabra vino para partirse. Escuchando sobre el caminante de Maús, escuchando cómo él toma y parte el pan, recordándole: a eso vine, a ser partidos por vosotros. La palabra vino a partirse por nosotros. Él no se quedó siendo un pan, sino un pan partido. Es como en el tiempo de la alimentación de los 5,000, 5 panes. Algunos dicen que el número 5 es la gracia, que en el tiempo de la gracia Él se vino a partir. Y como Él vino a partirse, Él nos repartió a todo y alimentó a esos 5,000, sin contar mujeres ni niños. Y esos 5 panes alimentaron una multitud de unos cerca de 20,000 personas. 5 panes que se partieron. Se partieron y empezaron a repartir, y se partían y seguían partiéndose. A eso vino la palabra, a partirse para alcanzar a muchos. La palabra es considerada la verdad que viene como la lluvia. La lluvia no viene como una sola gota, sino como miles de gotas. Como el agua que se parte, que se dispersa para alcanzarlo todo y regarlo todo. Y esa lluvia algún día hará florecer o hará brotar la tierra. Dará semilla y pan al que come.
Eso es lo que vino a hacer la palabra, a partirse para alcanzarnos a muchos. Pero algún día volverá a ser uno solo. Y algún día la palabra retornará como aquel día en que esos 5 panes se partieron, pero después recolectaron 12 cestas llenas de pedazos de pan. Los pedazos de pan tendrán que volver a aquel que los repartió, aquel que se dejó partir. Y algún día el Cristo volverá a ser un solo cuerpo. Su iglesia volverá a Él. La iglesia, este es el tiempo en que la iglesia tendrá que volver a Él. En que la iglesia dejará de pertenecerle a las denominaciones y a las corporaciones. La iglesia dejará de pertenecerle a los hombres. La iglesia tiene que retornar, la iglesia tiene que regresar a Cristo. Él ya se partió, pero ahora Él quiere recoger esas cestas llenas de pedazos de pan. Él quiere reunirnos a todos. Pero hay trabas, la tradición y tantas cosas que no nos deja estar juntos. Aquí hay mucha ausencia de iglesia, aquí hay ausencia de hombres que quieren oír la voz de Dios, que quieren escuchar la palabra, que queremos ser uno, que queremos ser uno. ¿Sabe? Hace poco decía en uno de los comentarios que hemos tenido por la radio, una de las cosas que decía en una forma protestataria, así como en los tiempos de Lutero, cuando los príncipes protestaron y estaban dispuestos a no agradar a los hombres, sino que a Dios. Que sus conciencias, ellos agradaron más a sus conciencias libres, con una nueva fe, con la verdad que se había manifestado ante ellos y ante la proclama del emperador que los obligaba a servir a la iglesia falsa. Los príncipes protestaron y doblaron sus rodillas allí delante del emperador para ofrecer sus cabezas, dispuestos a dar la vida, pero no a traicionar sus conciencias, que esta vez le decían que habían oído la verdad. No fue un solo príncipe, sino que a este se sumó otro y otro y otro, y todos ellos se postraron ante el emperador diciendo: aquí están nuestras cabezas. Entonces les decía, y no es la única vez que a través de la radio, sino también en alguna predicación y comentarios que hemos tenido, en las enseñanzas que hemos dado, hasta qué punto las iglesias evangélicas que dicen ser de Jesucristo, en nuestra protesta algún día frente a toda esta infamia, ante toda esta legalización del pecado, donde estos que le están dando la espalda a Dios, donde se están definiendo que son satanistas, que son homosexuales, que son corruptos, que quieren aprobar la ley del aborto, que quieren ir más allá y aprobar la droga para que muchos queden cautivos y apartados, sin buscar la paz en Dios, sino buscarla en otra cosa. ¿Hasta qué punto la iglesia, escuche bien esto, y esto divúlguenlo? Si alguien anda aquí de alguna iglesia, cuénteselo a su pastor. ¿Hasta qué punto nosotros podemos tomar la personalidad jurídica e ir al Estado y decir: la entregamos en protesta porque queremos agradar a Dios y no a los hombres? ¿Hasta qué punto esa personalidad jurídica que a muchos pastores e iglesias se creen que le está dando poder y autoridad para moverse? No, la autoridad no es una personalidad jurídica de un Estado que nació mucho después que la iglesia. La iglesia nació del costado herido de Jesús, como Eva nació del costado herido de Adán. La iglesia nació cuando Cristo en la cruz fue traspasado, y cuando fue traspasado brotó agua y sangre. De allí es que hemos nacido nosotros, del Cristo partido, del que se partió por nosotros. Y que hoy es el tiempo en que la iglesia tiene que volver a Él. Donde muchos no quieren que la iglesia vuelva a la palabra. Siguen entretenidos ahí. ¿En qué? Siguen entretenidos en toda la tradición, en todos sus ejercicios espirituales. Pero ¿qué hay del mañana? ¿Qué iglesia está formando discípulos para mañana? Hablando acerca de la venida de Cristo como si fuese hoy, como el apóstol también en su tiempo habló, como si Cristo viniese en su propio tiempo, a la vez enseñándonos que no vendría sin que antes se manifieste tantos síntomas dentro de lo que es la iglesia. Pero aún así, nosotros los que hayamos quedado, dice el apóstol, como si Cristo viniese en su propio tiempo, así también hoy, hablando como si Cristo viniese hoy, muchos piensan que vienen en 300 años más. Alguien me decía: ¿y si no viniera hoy? Y viniera 200, 300 años más adelante.
Aún así, predica como si viniera hoy, porque uno de los síntomas del avivamiento, de un avivamiento en la iglesia, no es tan solo danzar y hablar en lengua y hacer milagros, sino enamorarse de la venida de Cristo. La corona no es tan solo para el apóstol Pablo, como él lo dijo, sino también para todos aquellos que aman su venida. Y si Él no viene hoy, vívelo como si viniera hoy. Sé un hombre separado del mundo, apartado del mundo. Vive la palabra, como lo dijera Juan Jos. Busca la verdad. Luego dice, escucha la verdad, enseña la verdad, ama la verdad, vive la verdad y defiende la verdad. Eso es buscarla. Vivir como si Él viniese hoy. ¿Sabe? Porque si tú vives con esa intensidad, con ese amor a su venida, aunque no viniera en tu tiempo, 300 años más tarde, habrá muchos que se inspirarán en ti, hablarán de ti y dirán: al comienzo del siglo XXI, una iglesia apartada, una iglesia que se la jugó, una iglesia que creyó, una iglesia que abandonó, una iglesia que se fue contra todos esos viejos odres, como nos dijera un día. El Espíritu Santo es vino nuevo que rompe los viejos odres del sectarismo. Escucha bien, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el vino nuevo que rompe los viejos odres del sectarismo. Así que buscar la verdad es como dijo en un diálogo de la película Los 10 Mandamientos, la que fue novia de Moisés. Según esa trama, esa película muestra de que la novia dice: yo lo perdí cuando salió a buscar a Dios. Pero la esposa de Moisés dijo: yo lo perdí cuando lo halló. La pregunta: ¿a qué has renunciado en la búsqueda de Dios? ¿Y qué estás dispuesto a perder cuando lo halles? Eso es el hombre que está comprometido, es el hombre que aquí le arde en su corazón. La palabra ya penetró y tiene una búsqueda y está dispuesto a dejarlo todo y a renunciar a todo. Ese es el verdadero discípulo, el cual entra en ese conflicto de la renuncia, que lo tiene que dejar todo. El que ama a padre, a madre, esposa, a hijo más que a mí, no es digno de mí. Ese es el hombre, la mujer que se ha enamorado, que de pronto pareciera que escasean esos discípulos. Los discípulos que tienen que ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el sentido de que tiene que ser la divinidad en su vida con un verdadero arrepentimiento, con frutos de arrepentimiento, no tan solo de aquellos que buscan un Salvador. El verdadero discípulo no busca un Salvador, busca un Señor. Eso es lo que debemos nosotros buscar, tener un Señor sobre nuestras vidas, alguien que se enseñoree, alguien que tenga claro de decir que ya no somos nuestros, que fuimos comprados a precio de sangre, que le pertenecemos a Jesucristo. Pablo dice en Romanos diciendo que fuimos llamados para ser de Jesucristo, llamados para ser santos, apartados del mundo, aunque estés en medio de él. Como esos corderos, como esas ovejas, como escuchábamos que fuimos enviados entre lobos. Entre lobos. ¿Por qué una oveja? ¿Por qué un cordero es enviado a estar entre lobos? ¿Cómo es que no le tiene miedo? Ya escuchábamos. ¿Sabe por qué una oveja no le teme al lobo? Porque ya no teme morir. Porque ya no teme morir. Porque no le tiene miedo a la muerte. Porque sabe que ahora ya no puede ser devorada. Le pertenecemos a Cristo. Él está parado por nosotros como poderoso gigante. Pero ¿quién quiere entrar en ese conflicto? ¿Quién quiere entrar en ese conflicto con las denominaciones, con el sistema, con la persona jurídica, con el Estado? ¿Quién quiere entrar en conflicto con el mundo? Les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Vamos, si recibes la palabra, el mundo te va a aborrecer. No te van a dar aplausos. El mundo ama lo suyo. Oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? O como se nos citara aquí primera de Juan, diciéndonos acerca de que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No, ¿a quién iremos? Cuando se manifiesta la verdad y dice: ustedes me siguen porque habéis visto la multiplicación de los panes, porque os saciasteis, porque comiste en forma gratuita y cosas así, por eso me buscáis. Cuando Él le manifiesta esta verdad, no la pueden soportar. Los demás le dicen: no la soportaron, se fueron. Y Él le dice: ¿y qué si les tuviese que decir dónde estaba yo primero?
Si supieran que no soy tan solo el pan que descendió del cielo, sino que soy también ese verbo que se hizo carne, que por medio de mí se hicieron todas las cosas. Y eso es cierto, es verdad. Amados, esa enemistad que comenzó en el principio, esa ha sido siempre, durante todo el tiempo. Por eso, retornando a las Escrituras, retornar a la Escritura significa encontrar en ella la palabra de Dios, la vida eterna. Esto no es tan solo las Escrituras. Si los carnales también, hermanos, leen las Escrituras. Los hombres son amadores de sí mismos y cuando saben mucho buscan gloria propia, gloria para sí mismos. Buscan el poder lograr llegar a la cima del monte por sí mismo, buscan su justicia. Ese es el carnal, el que quiere ser aplaudido, el que quiere ser felicitado porque lo lograste. Pero aquí no es así. Somos como ese cordero que va en los hombros del pastor. Él es el que nos lleva seguro. Él es el que logró. Aquí nosotros estamos metidos en el único camino, como escuchamos delante. Y si algún día tropiezas, lo único que conocerás es el camino de más cerca, porque no caerás fuera del camino. Estamos en Cristo. No temas, no tengas miedo al mañana. No temamos a la persecución y a lo que sea. Definámonos, no importa que entremos en este gran conflicto, en el conflicto de tus sueños, de tus proyectos, porque la palabra ha llegado a tu vida. El pan se ha partido. Y disfrutamos de ese pan partido y lo seguimos partiendo todavía. Porque la muerte de Cristo anunciamos hasta que Él venga. Pero cuando Él venga, Él dirá: recoged los pedazos de pan. Y entonces cada uno, que el pan ya está comido, es uno con nosotros. Nos hemos hecho uno con la verdad. Nos hemos hecho uno con la palabra. Y la palabra tiene que volver a Dios y no volverá vacía. Volverá contigo porque se ha hecho uno contigo. La palabra está morando en tu vida. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, dice el apóstol. Pero una cosa sabemos, y debemos de entender que la palabra está morando en tu vida, que no puedes soportar, que no puedes, tú puedes decir: estoy aquí, pero algo echas de menos. Sí, ¿sabe? Pilato un día entró en un conflicto. Y en el conflicto en que entró Pilato fue cuando le trajeron a Jesús para que fuera juzgado. Y cuando él tuvo que juzgarlo, encontró que no había culpa en él, no había nada de qué juzgarlo y por qué condenarlo. Entonces la esposa también le dice: no tengas nada que ver con este justo. Tanto Pilato como su mujer estaban conscientes de que estaban frente a un justo. Pero ¿qué es lo que hizo Pilato? Lavándose las manos, prefirió agradar a la gente más que a su conciencia. Así también lo han hecho muchos a través de la historia. Muchos quisieron agradar más a la carne que agradar a su conciencia. Por eso lo que es nacido de la carne, carne es. Si aunque lo veas con sotana y aunque lo veas como un ministro, si es de la carne no puedes tú cambiarlo. Y cuando llegue la hora te vas a dar cuenta que hay hasta ministros que están en contra de la verdad. Hombres que no dejarán que la iglesia reciba el llamado de la última hora. Delante escuchábamos acerca de que las vírgenes se durmieron, pero las lámparas tenían aceite, unas más que otras. Estaban las insensatas y las prudentes. Las insensatas, cuando despertaron a la medianoche, se dieron cuenta que les faltaba aceite, pero sus lámparas seguían encendidas, solo que no tenían suficiente aceite para poder para abrir la puerta y poder entrar en las bodas. Las prudentes tenían, más que las lámparas encendidas, también tenían aceite. Las insensatas claman diciendo: danos de vuestro aceite, las cuales las prudentes responden: no podemos. Más bien comprar a los que venden ese aceite. Y entonces salieron las insensatas a comprar, pero cuando regresaron, la puerta ya estaba cerrada. Las prudentes se habían ido con el esposo. Yo conozco solo dos grupos, solo dos, que esperan al mismo esposo. Y uno es Israel y la otra es la iglesia. Los insensatos, Israel, los cuales fueron endurecidos en parte, los que rechazaron, los que no siguieron, los que no abrieron la puerta, los que no quisieron almacenar aceite de la palabra, de la unción, del Espíritu Santo en su tiempo, y la iglesia que lo recibió. Sin embargo,
Al final de los tiempos ambos grupos se dormirán. Pero demos gracias al Señor que el clamor que representa el Espíritu Santo no se dormirá. Él habrá cumplido no dejarnos huérfanos, el estar con nosotros hasta el fin del mundo. Escucha bien, que al principio, cuando todo era un caos, estaba el Espíritu. Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y todo era un caos. Las tinieblas estaban por todos lados. Pero aunque estaba el Espíritu, faltaba todavía la palabra. Y cuando vino la palabra, sea la luz, el Espíritu se activó, reaccionó. ¿Y qué fue? Las tinieblas tuvieron que retroceder ante la luz. Había llegado la palabra. La palabra hizo todo. Por medio de él se hizo todo, pero primero estaba el Espíritu. Así también en los últimos tiempos, aunque nos dormamos, pero está la palabra. Está la lámpara encendida. Está la palabra en tu corazón, si la has recibido, si la has almacenado. Y te digo que así como en el principio estaba el Espíritu, después vino la palabra, ahora la palabra está en ti. Y ahora el Espíritu nos despertará. A su debido tiempo nos despertará. Pero para eso tiene que estar la palabra morando en nosotros. Trata de entender esto. La palabra le habla a la palabra. Los que son de la carne, carne es. La carne para nada aprovecha. La carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Por eso que Cristo dijo: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Luego más adelante dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y luego Pablo también dice claramente: y libertado del pecado y hecho siervo de Dios, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vamos, observa la palabra, lo que está diciendo. Nos está diciendo: lo que es nacido de la carne, carne es. La carne para nada aprovecha. Luego nos dice el apóstol: libertado del pecado. Cristo anteriormente nos había dicho que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Cristo nos vino a dar libertad. Cristo no nos vino a dar información. Cristo no nos vino a dar la fórmula como siguiendo leyes y normas y ordenanzas, sino que más bien vino a profetizar la palabra que antes se nos había ocultado. Los mandamientos de Dios no son una prohibición. El no matarás no es una prohibición. Tal vez en los tiempos de la carne, en los tiempos de la ley era una prohibición. Pero ahora, cuando la palabra es viva y despierta nuestro ser, cuando los discípulos saltan a la vida, que solo pueden saltar a la vida con la palabra, con la ausencia de la palabra no van a haber discípulos. Y cuando la palabra habla, ya no es una ordenanza, no es una ley, no es un no matarás, sino más bien es una declaración de que es imposible que tú puedas matar. La Escritura dice: se os escribió, se os dijo, no matarás, mas yo os digo que todo aquel que se enoje contra su hermano ya es un homicida. El homicida es un Caín, es del maligno, desde el principio ha sido un homicida. ¿Cómo no querer ser libre de esa esclavitud, de la ira? Antes éramos hijos de ira igual que los demás, pero ahora nosotros recibimos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oyeren vivirán. No está hablando de los muertos de los sepulcros, está hablando de los muertos que estaban cautivos bajo el pecado. Cristo, la simiente que tiene enemistad contra la simiente de la serpiente, que es el pecado, nos dijo: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero Él dice que el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso es lo que nosotros queremos. Amamos la libertad. Queremos esa libertad. Siempre lo hemos gritado y lo hemos dicho con fuerza. Sí, grito libertad. No gracias a una revolución de pensamientos de los hombres idealistas. No grito libertad gracias a una independencia que se haya forjado en esta nación. Grito libertad no porque llegó la democracia. Grito la libertad no porque hay un cambio de constitución. Grito libertad porque la sangre de Cristo me hizo libre. Por eso gritamos libertad. Y solo la verdad te hace libre. Libertado del pecado. Libertado del pecado.
no de tener un lado oscuro de nuestra vida, sino libertado del pecado. He aquí las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, porque el mandamiento es verdadero en Él y en vosotros. Cuando el mandamiento es verdadero es cuando mora, cuando vive, cuando es espíritu. Mis palabras son espíritu y son vida, ya no son una ordenanza. Sí, se os dijo no matarás, pero cualquiera que aborrece a su hermano, se enoja contra su hermano, ya es un homicida. Entonces nos vino a relatar lo que estaba escondido, lo que la ley no pudo hacer, cuando muchos tal vez estuvieron ahí reteniendo su ira, reteniendo aquello de no de dar muerte. Observen bien que hay dos tipos de oído. Escuchen bien lo que les voy a decir. Cuando la voz de Dios se paseaba en el huerto y Adán escuchó esa voz, se escondió detrás de los árboles. Dios preguntó por él y él respondió que tuvo miedo porque estaba desnudo y por eso se escondió detrás de los árboles. Vean la reacción de un Adán, véanlo, cómo un hombre siente vergüenza, pudor y se esconde. Pero vean ustedes la actitud de Caín, que es homicida, que es nacido de la carne, ha dado muerte a su hermano, y cuando Dios le pregunta ¿dónde está tu hermano?, se escondió, tuvo temor a la palabra, tuvo miedo, tuvo pudor, tuvo vergüenza. Él sabe que mató a su hermano y le mató. ¿Por qué causa? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Enemistad hay entre las dos simientes. Enemistad hay entre el que tiene la palabra y el mundo. Les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Caín aborreció a su hermano porque era justo. El justo con dificultad se salva y al justo se le manifestó la fe. Solo por la fe de Abel es que él fue contabilizado en aquellos que están en el libro de la vida. Tú también, la fe sola, sin tener que apoyarte en absolutamente nada más, en ninguna ordenanza y tradición y doctrinas de hombre. Solo con creer la palabra, con un hombre libre que sirve a Dios en libertad. El hombre que muestra que es un creyente no tan solo cuando está frente a los demás, sino aun cuando está solo, es un creyente que Dios lo está mirando. Cuánta gente en oculto hace lo indebido, pero el verdadero creyente, aunque lo estén mirando y aunque los ojos de los hombres no lo miren, sigue siendo un hombre que está allí en pudor delante de Dios, porque sabe que Dios lo ve. Ese es un verdadero creyente, porque no estamos creyendo en la iglesia ni predicando la iglesia, sino que creemos en Jesucristo, en la palabra, que es la misma ayer, hoy y por los siglos. Este Cristo que no cambia, cuando estaba en la profecía fue la misma, cuando estuvo presente fue el mismo, y el que ha de venir será el mismo. No hay cambio, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La actitud de un Adán de sentirse avergonzado, de esconderse, de arrepentirse, de dar a conocer su situación y su condición, demuestra que hay un hijo de Dios. Pero cuando vemos la actitud de un Caín, que le da lo mismo lo que ha hecho, que no se siente allí avergonzado ni redarguido, ni por muchas verdades que tú les digas, no se siente redarguido, no se sienten avergonzados. La iglesia tradicional se ha convertido en una desvergonzada que ya no le importa su desnudez y su condición. No le importa si ha tenido amistad con el mundo. Como hoy en día cada vez se va manifestando mucho más esa amistad. Pronto viene el cobro de los favores, pero nosotros no le debemos nada al mundo. La iglesia no le debe nada al mundo. Ningún compromiso, ninguna deuda. Somos gente libre y servimos tan solo a Dios. ¿Qué actitud es la que tú tienes? ¿Qué actitud es la que tendrán todos los demás? Es tiempo que la iglesia vuelva a Cristo. Es tiempo que las denominaciones dejen ir a la iglesia a Cristo. Es tiempo de ya no pertenecerle a esas denominaciones. Sí. No sé qué opinión tendrán después. ¿Qué dirán las denominaciones? Además somos poquitos, dirán, estos son pocos. No, amados, es la palabra. Un día dijo Juan Wycliffe: ¿contra quién creéis vosotros que lucháis? ¿Contra un viejo moribundo? ¿Contra un viejo enfermo?
contra un viejo que tiene un pie en la tumba. No, contra la verdad. Y algún día la verdad os vencerá. Y así sucesivamente a través de la historia, la verdad siempre ha salido victoriosa. Y será victoriosa con todos nosotros. Pero para eso tendrás que solucionar tus conflictos, hermanos. Tus conflictos. ¿Qué conflicto tienes contigo mismo? ¿Qué conflicto? ¿Qué conflicto tienen algunos de que vinieron acá tal vez sin el permiso de alguien? ¿Qué conflicto? Tendrás que solucionar tus conflictos. Y entonces así, como un Pilato que agradó a la gente y no agradó a su propia conciencia, terminó Cristo crucificado. Así también como hace poco una acusación constitucional contra el ministro de Educación, sabiendo todos los de la concertación en la derecha de que este hombre no era culpable de nada, sino que toda esta cosa venía desde mucho antes arrastrándose, sabiendo todos ellos que tenían que votar no a favor de la acusación. Aún así lo hicieron porque hicieron demagogia, porque son personas que quisieron agradar a la gente, que quisieron agradar al pueblo, que quisieron agradar a las masas y no a su propia conciencia. Su conciencia le decía que era un hombre inocente, pero quisieron agradar a las masas. Así también, ¿cómo está tu conciencia hoy? Si eres un hombre libre y una mujer libre, sabrás que no estarás para agradar a los hombres, sino tan solo a Dios. ¿No dijeron así los apóstoles? Juzgad vosotros, ¿qué es mejor, agradar a Dios o a los hombres? ¿A quién vamos a agradar cuando la palabra de Dios ha comenzado a hacer este llamado? Una de las cosas que me hace estar aquí en la ciudad de Cañete es que en el año 2007, en el 2007 Dios hizo algo maravilloso en nuestras vidas. Una confesión de pecado nunca vista por mi persona cuando vi que muchos confesaban pecado cuando el Espíritu Santo hizo una obra allí, no para danzar ni para hablar en lengua, no para hacer todo un movimiento sensacionalista, sino que verdaderamente lo que más se provocaba en ese momento del mover del Espíritu fue la confesión de pecado, sin que nadie se le estuviera diciendo que hiciste, sino que ellos mismos comenzaban a confesar sus pecados sin que nadie les estuviera obligando, ni tampoco un mensaje que le estabas ahí llamando a tal confesión. Fue tal la obra del Espíritu y la confesión de pecado. Y luego me dice el Señor, la próxima vez será Cañete. Entonces desde aquel día es que he puesto mi mirada y el corazón en Cañete. Si Dios dijo Cañete, será en Cañete. ¿Cuándo será? Hace rato que estoy en eso, del 2007, buscando. Me vine a sentar a Cañete sin saber, enviado por Dios a sentarme acá. Algunos tal vez sabrán que estamos por allá por Pocuno y nos parecemos a esas sectas locas que se apartan y que están allá buscando un pedacito de cielo o estar apartado de la ciudad. No, ahí estamos tratando de redimir el tiempo. Si sabemos lo que va a pasar mañana, de preparar a estos jóvenes, discipulado, un discípulo, un continuador de la obra, un hombre que se eduque a la antigua escuela, un hombre que renuncie a todo, que lo deje todo, un hombre que haya entrado en conflicto. Y no tan solo fueron unos muchachos, también partieron unas hermanas jóvenes y ahí están. No es un lugar para decir allí está la santidad. Podemos estar en cualquier parte del mundo y estar apartado con Dios, pero allí lo que estamos procurando hacer presurosamente esto de preparar a jóvenes. ¿Por qué? Por el día de mañana. Porque alguien más aparte de nosotros algún día diga Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Gente que diga que Cristo no ha cambiado, que cambiará el mundo, cambiará la iglesia, cambiará las estructuras, vendrán pastores que querrán hacer algo distinto y nuevo por solamente ser diferente a los demás. No se trata de hacer algo nuevo, sino se trata de volver, de retornar, de regresar a las Escrituras para encontrar en ella la vida eterna, para encontrar la fuente de esta agua viva, para que nuevamente muchos más puedan gritar como nosotros: libertad, libertad. Hombres que no le temen a nada, ovejas que no le teman a los lobos, hombres que en realidad tengan el mismo sentir de un Adán, de aquellos, como muchos tal vez sienten avergonzados de lo que hicieron, se ocultan, sienten vergüenza, quieren ser libres pero no pueden,
Pero no eres como un Caín desvergonzado. Eres como un Adán que tiene vergüenza, pero quiere oír la voz de su pastor. Eso es lo que quieren muchos. Que van a la iglesia para calmar sus conciencias, pero todavía no son libres. Se lo han pasado 20 años en una denominación y todavía no son libres. Se parecen a esos viejos y viejas diabéticos que con todo ese fármaco contra la diabetes no mejoran en nada. No hay ningún resultado de mejoría, pero le han dado plata al sistema como nunca. Así hay muchos que están en las denominaciones, pero no hay resultado. Y lo único que están allí esperanzados de poder algún día cambiar. Lo único que te hace libre es la verdad, y la verdad es Jesucristo. Y allí están por si alguna vez, como ese paralítico, imposibilitado, está allí para correr y poder ganarle a los demás, pero es imposible. Ese viejo paralítico que tenía que correr y ganarle a los otros para tocar el agua que se movía por el ángel, se le acercó Jesús, el mismo que envió al ángel, y le dijo: ¿queréis ser sanos? No tengo quien me cargue. Ahí estaba el que venía a cargar los pecados de todos nosotros. Cada vez que agitan las aguas, otro llega primero que yo. Obvio, si él no puede correr, esa es fe, hermano, fe. ¿Cómo puede ser un hombre paralítico ponerse en el punto de partida para correr una maratón? Ese es un hombre que tiene fe. Todos se ríen de él. Todos se ríen de él porque todos le van a ganar. Él no pudo correr hacia las aguas, pero las aguas vinieron a él. Si tienes fe, algún día dejarás de estar escondido tras los árboles. Algún día se quitará tu vergüenza. Algún día se acabará tu deshonra. Porque la voz, la palabra vendrá a ti. Te dirá dónde está y tú no tendrás vergüenza de decirle quién eres. Y entonces conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Y eso es lo que vino a hacer la palabra en este día. La idea es de despertar. De despertarte. Despierta tú que duermes. Pero luego te dice: levántate de entre los muertos. Y eso es lo que le falta a muchos. Hay muchos que han despertado, que le encanta decir: oye, oíste, escuchaste, viste. Pero solo eso. Solo despiertan, pero no son capaces de levantarse de entre los muertos. Despierta tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces ahí entiendes por qué Cristo no te alumbra. Porque no quieres levantarte de entre los muertos. Porque te han gustado las obras de los muertos. Porque esas obras de los muertos te presentan el hoy. En el presente te dan todo lo que tú ansías. Mientras que Cristo te lo promete todo para la vida venidera. Parece que está lejos, ¿cierto? Tener paciencia. Como escuchábamos al pastor Ernesto decir: vendrá. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y tal vez muchos se desalientan. Otros dirán: porque ese es el tiempo en que vivimos. ¿Y dónde está su advenimiento? Es el tiempo en que vivimos. Sí. Pero amados, el Cordero cuenta con un grupo de personas que están con Él. Y los que están con Él son los llamados, elegidos y fieles. Sí. Sí. El predestinado es fiel al llamamiento. Y habrá fidelidad en los últimos días. Habrá fe cuando el Hijo del Hombre venga. Sí. Lo creo con todo el corazón, que no será una minoría. Habrá muchos. Serán muchos. Rogamos porque en esta ciudad de Cañete y en estas áreas de esta tierra del sur del mundo, Dios se haya reservado un pequeño remanente. Y en este pequeño remanente se haya reservado una moral, porque el mundo viene cayendo a pedazos. Los que representan la moral en el mundo, como la Iglesia Católica, viene despedazándose. Se viene cayendo.
pero se necesita. Los que son de Cañete, hermanos, sean viejos o jóvenes, apelo a que tú amas la verdad y estás aquí por ello mismo. Tal vez algunos desafíos enfrentaste para poder estar aquí, pero te digo, tal vez tú y tus hijos y tu familia son una reserva de la moral en este mundo que se cae a pedazos. Pero al final de los tiempos habrá un pueblo que dirá: sí, ven Señor Jesús. Mientras en otros países europeos dicen hemos eclipsado a Dios, otros hemos dicho hemos matado a Dios y su olor se siente en toda Europa, en este sur del mundo digamos no, porque Cristo vive. Vive. Y vive en mí, vive en nosotros, vive en este pueblo. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y la libertad no es la libertad de las danzas, no es la libertad del cántico, no es la libertad de levantar nuestras manos, sino la libertad de saber que hemos sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios. Tenemos como fruto la santidad y como fin la vida eterna. Y hacia allá vamos. Que el Dios de paz, hermanos, les bendiga.